Bienvenidos de nuevo al Camino de Santiago. Nos encontramos en Estella, en Navarra, una de las ciudades más monumentales de la ruta jacobea, y eso que no es capital de provincia. Todo en Estella nos recuerda al camino. Su patrimonio, su arte, sus gentes, todo está vinculado desde el inicio de la ciudad en el siglo XI. Es fácilmente visitable. Los monumentos se encuentran cerca y una vez que hayamos descansado de nuestra etapa por la tarde, podremos visitarlos con tranquilidad. En Estella destacan su Palacio Real, la Iglesia del Santo Sepulcro, el Convento de Santo Domingo, la Iglesia de Santa María Just del Castillo. Es quizá demasiado para nuestro agotamiento habitual, pero como mínimo te invito a visitar la Iglesia de San Pedro de la Rúa. La verás porque está a pie de la ruta, en lo alto de una escalinata. Hoy no hace falta subir y bajar estas escaleras porque nos han puesto un cómodo ascensor unos metros más allá siguiendo el camino. Una vez arriba, veremos una iglesia construida en el siglo XIII y que cuenta con un claustro románico con 900 años a sus espaldas. Por cierto que en su cementerio se enterró un peregrino fallecido aquí en el siglo XII que resultó ser un obispo griego que portaba una reliquia de San Andrés. La tradición nos narra el hallazgo de la reliquia de este santo, que desde entonces es patrón de la ciudad. Muy cerquita de allí veremos el Palacio de los Reyes de Navarra, un antiguo palacio del siglo XII de estilo románico. Una de sus fachadas da a la coqueta Plaza de San Martín, con su fuente popularmente conocida como de los Chorros o de la Mona. Los peregrinos del siglo XXI tenemos otro motivo más para tener presente esta ciudad. ¿Sabías que le debemos mucho a Estella? Cuando el camino estaba casi muerto hacia 1960, un grupo de estelleses con gran amor por el arte y la cultura entendió que el camino no era algo del pasado. Debía salir de los libros de historia y volver a ser una realidad. Fueron en peregrinación a Santiago y aquel viaje se dio a conocer con un vídeo que salió en El Nodo, el noticiero de aquellos tiempos, que sirvió como altavoz por todo el país. Por ese mismo camino van ahora 3 peregrinos del siglo XX, un sacerdote y 2 seglares de Estella, que salieron de Navarra para recorrer desde Roncesvalles la ruta jacobea. Decidieron fundar una asociación de amigos del camino, la primera que se creó de este estilo en España. Editaron una revista jacobea y comenzaron unas jornadas culturales en torno al camino. Gracias a ellos, comenzó a moverse el interés por la ruta jacobea de nuevo. Con todo esto, debemos a Estella y a los estelleses hacer aquí parada y fonda. Aunque estés cansado, aprovecha para visitar alguno de sus monumentos o museos. En la aplicación Buen Camino de Santiago encontrarás los horarios y precios actualizados. ¡Buen camino!